Interna, Filial Chiclayo. El doctor Cisniega nos va a hablar del tema queiroartropatía diabética, un problema olvidado. Doctor Cisniega tiene 25 minutos. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Este es un tema interesante porque cuando se detecta en un paciente diabético podemos nosotros ya digamos sin hacer otros exámenes intuir lo que podría estar pasando en ellos. Este es un problema que no es comúnmente evaluado en los hospitales, en consulta externa, en hospitalización, porque en medicina hay muchos aspectos que obviamente requieren tal vez de una visión especializada, pero este es un tópico que particularmente es interesante para los médicos internistas, pero también para los médicos que son generales y que pueden ayudar al paciente en derivarlo a otras especialidades para que mejoren su calidad de vida. Hay un término que no es muy adecuado epidemiológicamente, pero se dice que la diabetes mellitus epidémica, entre comillas, está aumentando a lo largo del tiempo. Las tasas de prevalencia e incidencia, como en esta gráfica vemos en hombres y mujeres, por ejemplo, desde el año 1980 hasta el año 2014, hasta se han duplicado. En esas gráficas vemos que Latinoamérica particularmente muestra esta tendencia, es decir, vamos a tener muchas personas con diabetes mellitus. Ya sabemos que en nuestro país hay alrededor de 1.500.000 personas, casi 500.000 de ellos no saben que tienen la enfermedad y que ya podrían tener algunos de estos trastornos. Al año 2019, la Asociación Latinoamericana de Diabetes para nuestro país dijo que había un 5.6% de pacientes diabéticos. Voy a centrarme rápidamente en el tema. La queiroartropatía diabética es parte de las manifestaciones reumatológicas de la diabetes mellitus. Muchas de ellas se presentan, pero particularmente la limitación de la movilidad articular, llamada también queiroartropatía diabética o síndrome de la mano dura, conjuntamente con la capsulitis adhesiva del hombro, son muy particulares en la diabetes y su presentación es muy frecuente, siendo la limitación de la movilidad articular la que mayor presentación tiene. Según mi experiencia, son muy pocos pacientes los que pueden tener contractura de Dupuytren, de dedos en gatillo y otro tipo de alteraciones como la hiperostosis o articulaciones de Charcot. Existen, pero particularmente la limitación de la movilidad articular o queiroartropatía diabética es la más frecuente. El año 1997, siendo residente, hicimos en Trujillo, en el Hospital Regional Docente, por primera vez este reporte. Se publicó en el boletín de la Sociedad de Medicina Interna y posteriormente otros colegas generalmente han encontrado alrededor del 60 al 70% de los pacientes diabéticos. Se dice que con el paso del tiempo y por el manejo con insulina y otros medicamentos, esta prevalencia disminuye. Sin embargo, hace poco hicimos un estudio donde se ha visto que la prevalencia se mantiene. Generalmente se presenta con contracturas en flexión, en los tendones flexores de la mano, en las articulaciones interfalángicas y también en el pie. Hay un incremento en el grosor de la piel, tiene una apariencia de cera, o sea, cambios euroesclerodérmicos, y empieza este problema en las manos. Es la presentación inicial, es el target inicial de esta enfermedad que luego avanza al hombro, a los codos, rodillas, al pie. Para que se produzca esto hay alteraciones de tipo bioquímico, generalmente están en la vía de la aldosa reductasa, del sorbitol y sobre todo que el colágeno sufre procesos de glicosilación temprana y avanzada que hacen que sea más resistente a, digamos, a la destrucción, que se hidraten y que ocasionen
un incremento de los tejidos circundantes. En toda enfermedad generalmente hay un contexto de inflamación, esto lo sabemos muy bien, sobre todo por la invasión de los macrófagos en estos tejidos que producen procesos inflamatorios adicionales que incrementan el incremento del grosor de las estructuras, hay factores de crecimiento. Se ha descrito en este problema, generalmente ya se sabe, en la diabetes ocurre esta reacción de Maillard, un francés que estudió este proceso durante la cocción de los alimentos, pero generalmente hay un paso metabólico bioquímico que es reversible. La glucosa glicosila las proteínas, la hemoglobina glicosilada es una de los ejemplos principales de la glicosilación. Se forman moléculas aldimine que son inestables. Este es el punto en donde los controles de la glicemia pueden hacer que se revierta el sentido de la reacción bioquímica, pero si no se controla sigue avanzando y se producen transformaciones Amadori que son producto de glicosilación temprana. Si esto no se corrige, avanzan a los productos de glicosilación avanzada, ya se forman las proteínas heterocíclicas y esta situación es irreversible. Ahí hay imágenes de piel normal, ¿no? Con piel de pacientes que tienen este problema de la limitación articular en las manos, donde hay un incremento en el grosor de la piel y en las estructuras subyacentes. Para hacer el diagnóstico, usualmente lo más práctico es hacer el signo de la plegaria, colocar las manos una contra la otra y ver si hay espacios entre ellas o no. El otro es poner la mano sobre la mesa, ¿no? Si logra extender los dedos de la mano sin dejar espacios, no hay la limitación de la movilidad articular, pero como en este caso, si lo hubiera, el paciente lógicamente tiene esta condición. La mano no debe ser presionada con excesiva fuerza, es sencillamente que el paciente haga el pequeño esfuerzo de colocarlo sobre la mesa y muchos no lo van a poder hacer, ¿no? Aquí tenemos una paciente que están sin la limitación, ustedes ven que no tienen espacios entre los dedos, lo cual no significa que tengan problemas, ¿no? Pero particularmente cuando se detecta a un paciente con este proceso de limitación, cuando hay espacios, las complicaciones son mucho más grandes, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una paciente que tiene ahí dedos aumentados de tamaño, brillantes, como si fueran cera, a eso se le llaman los cambios pseudoesclerodérmicos. Aquí tenemos un paciente también con este problema, la mano se pone casi en garra, ¿no? Y generalmente afectan las dos manos, pero se pueden encontrar pacientes en donde una de las manos es más afectada, como en este caso, ¿no? Acá hay una paciente que no tiene la limitación de la movilidad articular, como ustedes ven, paciente diabética, ¿no? Y esta es una paciente donde los cambios de los dedos de la mano dura impiden que haya una extensión de la interfalange distal y que incluso no pueda completar el cierre del puño. El puño se queda atrapado sin llegar a cerrar los dedos de la mano. Hay un test que nosotros hicimos, una modificación es conseguir unas témperas de color negro, colocar la palma de la mano sobre un papel bond y ahí se puede verificar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la impresión de abajo es un paciente con limitación de la movilidad articular porque no se ven las interfalanges distales. Esta es una paciente que no tiene el problema, no se ven todas las interfalanges. Esta es una persona con limitación de la movilidad articular. Generalmente este problema de la limitación de la queiroartropatía diabética empieza en la región cubital y avanza hacia la zona radial de la mano, ¿no? Aquí, por ejemplo, del primer estudio que nosotros hicimos, encontramos que generalmente los pacientes que tienen el problema de la limitación, ya casi el 97-98% tenían pérdida de la extensión distal y habían cambios en cera de la mano, ¿no? Y también ya se ha clasificado estadios, sobre todo por el compromiso de los dedos, ¿no? El mayor compromiso en los pacientes que he estudiado ya tienen un estadio 3, donde prácticamente son solamente visibles la punta de los dedos cuando
se hace el test de las palmas pintadas o cuando se pone la mano sobre la mesa, 67%. Nosotros hicimos un estudio para ver la relación entre la limitación de la movilidad articular de la mano de los pacientes con el grosor de íntima media, estudiada por ultrasonografía en modo B. Los exámenes y en los datos clínicos encontramos que los pacientes con limitación de la movilidad articular obviamente tienen mucho más tiempo de enfermedad, es algo significativo con aquellos que no la tienen, y tienen evidencia de compromiso con los triglicéridos, ¿no? Y también, perdón, con las proteínas de muy baja densidad y con la uricreatinina, lo cual ya en estos pacientes se puede sospechar, aparte de la macroangiopatía, la microangiopatía. Se les hizo un estudio carotídeo de la arteria carótida interna y la carótida interna común y se encontró diferencia significativa en el grosor de la íntima media en los pacientes que tienen limitación de la movilidad articular, generalmente por encima del valor promedio latinoamericano, aunque no hay estudios en nuestro país, de 0.84 milímetros para arriba ya se considera anormal. También hicimos un estudio para ver la presencia de ateromas y los pacientes con limitación de la movilidad articular tenían mucha mayor cantidad de ateromas en la arteria carótida y esto obviamente lo expone a problemas, a eventos cerebrovasculares o cardiovasculares. Hay una clasificación ultrasonográfica de Gray-Well y se ve que los pacientes que tienen esta limitación tienen las placas de ateroma inestables, es decir, aquellas que se pueden fracturar. Asimismo, también hicimos una evaluación, este es un artículo que pronto vamos a publicar, ya lo estoy trayendo. Hay, obviamente, por esta condición de las manos, una discapacidad. Los instrumentos que se pueden utilizar son múltiples, pero yo sugiero utilizar el Michigan Hand Questionnaire porque nos revela, esta es una prueba psicométrica que tiene 63 preguntas en una puntuación de 0 a 100, que evalúa la función de la mano en general, las actividades de la vida diaria, su performance en el trabajo, la presencia de dolor, la valoración estética que el paciente hace de la mano y su satisfacción con la función de las manos. Este instrumento del Michigan Hand Outcome Questionnaire se elaboró en la Universidad de Michigan. Se puede acceder fácilmente a una calculadora. Ustedes colocan esto y directamente los lleva y pueden ingresar los datos y les arroja el puntaje global. Nosotros encontramos diferencia significativa en todas las dimensiones del Michigan Hand, tanto en las actividades de la vida diaria de las dos manos, el score global de ambas manos y sobre todo algo que en la descripción que hizo Lundbeck en el año 1957 y Rosenblum en la década del 70, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, decían que era una condición indolora, pero realmente es una condición en donde la neuropatía está presente y los pacientes tienen dolor importante y generalmente no lo reportan al médico, solamente se evidencia cuando uno les examina la mano y les pregunta a estos pacientes qué tan importante es el dolor. Y sí, es un dolor importante que les impide hacer actividades de la vida diaria, incluso dificultades para el trabajo, ¿no? En todas estas dimensiones de las dos manos encontramos diferencias significativas, ¿no? Tanto en la función general de la mano, en la estética, en la apreciación estética. Es un paciente que tiene una minusvaloración, hay un componente psicológico que considera que su mano es terrible, es algo que generalmente pasamos por alto, y también en cuanto a su satisfacción de la función de la mano se encuentra el paciente muy insatisfecho y esto cuando uno profundiza en ello se encuentra además otros componentes que ameritan una atención por la posibilidad
de la aparición de depresión o una depresión que ya está presente. Aquí hay diferencias tanto en la escala de dolor. Se ve que los pacientes que tienen esta limitación, el dolor es muy intenso y se correlaciona inversamente con los scores globales de la función de las manos. O sea, el paciente a mayor dolor, lógicamente, va a tener menores valores en este instrumento del Michigan Hand Questionnaire. Y bueno, he propuesto un flujograma, sobre todo porque el tratamiento se dirige en esta condición al control de la glucosa, a la rehabilitación. Lamentablemente hay medicamentos como el sorbinil, por ejemplo, que es un inhibidor de la aldosa reductasa, que tiene efectos, se ha hecho en animales, casi todos están en esa fase, con efectos indeseables. También está, por ejemplo, la aminoguanidina, que es un inhibidor de la glicosilación avanzada, tanto en esa fase como temprana, pero todavía no están siendo aprobados. La aminoguanidina tiene mejores resultados y probablemente sea aprobada. Adelante está en estudio. También el Torrestat, que es un inhibidor de la aldosa reductasa, pero lamentablemente sus efectos indeseables son muy grandes. Y aquí lo que se propone es hacer una valoración de los dominios de la función de las manos que este cuestionario de Michigan permite evaluar, permite desagregar incluso mano por mano, ¿no? Y ver cuál de ellas está más afectada. Generalmente hemos encontrado en los pacientes que la mano dominante es la que se encuentra más afectada, lo cual empeora la calidad de vida de los pacientes. Y para el seguimiento, porque cuando este problema puede estar presente en una fase 1 con pocos dedos implicados, si se realiza un tratamiento de la diabetes adecuado, puede esto involucionar, puede regresionar. Hemos visto particularmente pacientes en los cuales las limitaciones de los dedos aparecen en el quinto dedo, cuarto dedo, y después a los 6 meses y al año se produce una regresión. Es importante tener en cuenta como conclusión que cuando uno encuentre un paciente con esta limitación de la movilidad articular, debe sospechar que el paciente tiene compromiso macrovascular importante. Es decir, este paciente tiene riesgo de hacer eventos cerebrovasculares a corto plazo, infarto de miocardio, y probablemente ya esté al borde de la insuficiencia renal crónica, tenga problemas de dislipidemia aterogénica severos, ¿no? Es un paciente que nosotros ya podemos ver en ellos que están con muchos ateromas en los grandes vasos y que su calidad de vida está comprometida, sobre todo por la presencia de dolor. Aquí es importante acompañar a estos pacientes con aquellos que son especialistas en terapia del dolor y obviamente la ayuda que debe hacer el médico internista en ciertos momentos con los terapistas, con los endocrinólogos, con los psiquiatras, incluso con los psicólogos, porque la apreciación que tienen estos pacientes de sus manos incluso se avergüenzan de mostrar las manos, ¿no? Son cosas ocultas que muchas veces no vemos, pero que es importante tenerlo en cuenta sabiendo de que este problema es cada vez más prevalente y que incide particularmente en el manejo. Muchos de ellos tienen que colocarse la insulina, ¿no? No pueden hacerlo por esa limitación que tienen y es importante entonces controlar, ¿no? Yo no solamente considero que este es un problema olvidado, sino otros autores ya lo han visto y hay mucha investigación respecto a la microcirculación de los dedos, a la polineuropatía que ocurre en la mano y en otros lechos vasculares, incluso cuando se detecta que un paciente está limitado en la movilidad articular, los anestesiólogos en sala de operaciones van a tener dificultades para la intubación endotraqueal por los problemas en el cuello. También
hace poco se han publicado estudios en donde aquellos pacientes que tienen limitación de la movilidad articular tienen más riesgo de hospitalizaciones y de muerte y también de procesos infecciosos que pueden terminar en una sepsis. Hay mucha investigación en esto también con respecto a la fuerza de prensión de la mano. Ya se sabe que los pacientes que tienen fuerza de prensión de la mano, el riesgo de mortalidad es incluso un indicador indirecto de sarcopenia, porque también obviamente ocurre pérdida de músculo. En esta enfermedad los músculos de la mano se deterioran rápidamente, se habla incluso de que hay microinfartos. Es una condición que les animo a evaluar en sus pacientes en la próxima vez que tengan. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cisniegas, por su presentación. Felicitaciones por traernos a colación este tema que, como usted dice, es olvidado y también muchas veces poco conocido. Las preguntas serán al final de las tres charlas. ¿Sigo ya? A continuación, vamos a presentar el tema Recalculando el impacto real del adecuado manejo de la enfermedad renal diabética. Estará a cargo del doctor Javier Arango Álvarez. El doctor Javier Arango Álvarez es especialista en medicina interna y en nefrología por la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en administración financiera, tiene un MBA en la Universidad de los Andes, es Fellow American College of Physicians y presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Lo recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias al comité organizador en cabeza del doctor Gutiérrez. Y cuando me pidieron el favor de hablar un poquito de enfermedad renal y diabética, quise que nos concentráramos si 4 temas básicos nos pueden ayudar. Si los datos, si los recursos, si la evidencia clínica y si la economía de la salud, tengo un sesgo especial por la economía de la salud, nos puede contribuir. Empecemos con algo de datos. El primer dato es que para el año 2010 existían 2.62 millones de pacientes con terapias de reemplazo renal y se espera que para el año 2030 eso sea algo así como 5.44 millones. Ahora bien, en toda América Latina la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia de 715 pacientes por millón y una incidencia de 157 pacientes por millón. Es una de las principales 10 causas de discapacidad y de muerte prematura. Cuando miramos datos de Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, vemos que en las Américas es la 4ª causa de discapacidad y muerte prematura. Y ubicándonos un poquito en un mapa de color, cómo estamos en mortalidad en enfermedad renal crónica, pues el Perú está más o menos en este rango que ustedes están viendo ahí. Está dentro de los países con menor mortalidad para enfermedad renal crónica. Y cuando miramos la mortalidad por diabetes, es casi que calcado el mapa. Miren cómo el mapa es exactamente igual desde el punto de vista de mortalidad. Ustedes han publicado algunos datos interesantes que quiero que los retomemos y es cómo estamos o cómo están ustedes con enfermedad renal crónica. La prevalencia para el año 2016 de publicación era alrededor del 16%. La toma de albuminuria en pacientes diabéticos, por ejemplo, era en ese momento de solo el 9% y la mortalidad en el paciente en diálisis a 7 meses podía llegar hasta el 50%. El año pasado publican ustedes la experiencia que tuvieron con enfermedad renal crónica y COVID, pero además hicieron un análisis interesantísimo, se lo recomiendo, es público, de cómo les estaba yendo con enfermedad renal en general. Y lo primero que quiero mostrarles en este mapa es este cuadro. Para estadios 3 y 4 deberían de tener más de 3 millones de pacientes. Deberían de tener para estadio 5 algo así como 23.000 pacientes, estadio 5 en terapias de reemplazo renal, pero solo tenían 19.000. Es decir, que había un déficit de alrededor de 4.000 pacientes.
Y desde el punto de vista de mapa de calor de cómo estaban a la hora de ofrecer terapias de reemplazo renal, ustedes ven en el extremo izquierdo de sus pantallas, en verde, donde hay servicios de hemodiálisis. Digamos, en lo que nosotros para nuestro país es departamento, ustedes también de una u otra manera son regiones, y en rojo donde no hay terapias de reemplazo renal en hemodiálisis. En el medio, donde hay terapias tipo diálisis peritoneal, vean que es mucho menos la cantidad de diálisis peritoneal que ofrecen en algunos sectores, y en el extremo derecho, donde hay diálisis aguda. También ven que hay sitios en rojo donde hay de una u otra manera poca probabilidad de diálisis peritoneal aguda. Y cuando analizan cuál es la causa de enfermedad renal crónica por estadios, me llamó profundamente la atención que en el año 2015, por ejemplo, la causa principal, el 44%, era la enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética. Viendo un poquito los principales factores de riesgo, obviamente el doctor que me precedió hablaba un poquito de la prevalencia de diabetes, y ustedes tienen una prevalencia entre el 1.9 al 5.1, muy parecido a lo que ocurre en Colombia, pero con un dato súper importante, y es que los países de América Latina tenemos subregistro. Estos datos deberían de ser por arriba del 9%. Y miren, como factor de riesgo la obesidad puede ser alrededor del 36%. Ahora, un mapa adicional, viendo en forma de punta del iceberg, lo que ve el sistema de salud son los pacientes con terapias de reemplazo renal que ustedes están viendo ahí. Pero lo que no está viendo el sistema de salud son los pacientes que están en estadios previos a terapias de reemplazo renal, que les decía algo así como más de 3 millones de pacientes que adicionalmente van a llegar a terapias de reemplazo renal o terminan falleciendo consumiendo recursos. Y justo al hablar de recursos, aquí hay un corte para el año 2021, porque era donde se estaba midiendo en ese momento. La enfermedad renal crónica, ustedes ven que cada vez aumenta el consumo de recursos por los diferentes sistemas sanitarios para ustedes. ¿Y cómo les fue en COVID? En COVID puntualmente tuvieron, igual que toda América Latina, igual que en Colombia, por ejemplo, donde tuvimos una altísima letalidad de la población renal, tuvieron una letalidad importante de los pacientes con enfermedad renal crónica. Miren ustedes, en esas flechas establece ese proceso. Y no es desconocido, lo que les pasa a ustedes también nos pasa a todos los países en América Latina y en el mundo, y es que el costo en la etapa final, en el solo 0,006% de la población, pueden gastar hasta 3,35% de todo su presupuesto sanitario. Aquí hablar exclusivamente de diálisis. En el 0,006% de la población gastan el 3,35% de todo su presupuesto en salud. Quiero mostrarle otros datos de Colombia. Este es un dato de una base de datos que se llama de la cuenta de alto costo. Y aquí, de la población renal, ¿cuántos son diabéticos? Les dije que ustedes en el 2015 podían ser hasta el 44%. Nosotros tenemos 34% de los pacientes renales son diabéticos. ¿De qué? De esta cohorte que las tenemos medida, de todos los renales en todos los estadios. Esto nos da este dato más o menos, 295.000 pacientes. Pero ¿cuántos de los diabéticos son renales? Porque también tenemos esa medición, es decir, de esta cohorte de más o menos 1.400.000. Y la respuesta es el 20%, este número, más o menos 285.000. En Colombia tenemos alrededor de 580.000 pacientes con las dos combinaciones, o es renal y diabético, o es diabético y renal. Y estos pacientes son los que van a terminar en terapias de reemplazo renal. Pero igual que todo el mundo, en Colombia puntualmente solo el 4% de ellos llegan a diálisis, el 96% se mueren en el camino y desafortunadamente fallecen, y todo paciente que fallece, fallece consumiendo un altísimos recursos en salud. Este ejemplo que les quiero mostrar es de cada 100 pacientes en Colombia en los diferentes estadios, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos se mueren siendo diabéticos? Y en los estadios iniciales, el 46 y el 40% de los estadios 1 son pacientes diabéticos. Y en los estadios 3 y 4, el 36 y el 35. Es de esperar que en el estado 5, que es el final, sea muy parecida a la mortalidad entre diabético y no. Pero ¿por qué se nos mueren más en Colombia o se nos morían más en Colombia los pacientes en estados iniciales? Y la respuesta es porque estos pacientes los teníamos totalmente abandonados. Teníamos programas de prevención muy bien fundamentados en los estadios 3 y 4, pero los estadios 1 y 2 los teníamos lo que yo llamo al garete. No les estábamos haciendo control y no les ofrecíamos tecnologías en salud, incluido medicamentos o tomas de laboratorio muy seguidos. Ejemplo, en los estadios finales, 3, 4 y 5, les tomábamos 4 hemoglobinas glicosiladas al año, pero en los estadios iniciales solo una hemoglobina glicosilada al año. No como hace control de un paciente diabético con una sola hemoglobina glicosilada al año.
Más zoom sobre los datos que les quería mostrar. También tenemos más o menos medido la mortalidad. Tenemos un control o un modelo de salud donde es público, porque sale del proceso público, pero hay administradores privados y tenemos más o menos identificados qué aseguradores tienen mayor mortalidad. Ejemplo, en la barra en roja hay un asegurador que salió del sistema porque no solo tenía déficit económico, sino que aumentaba la mortalidad en los pacientes en terapia de reemplazo renal. Y en verde ustedes ven las que menos mortalidad tiene. En Colombia un paciente en diálisis más o menos en promedio vive 10 años hoy en día, 10 años. En el verde, ese paciente en diálisis puede vivir entre 20 y 25 años. En el rojo vivían solo 5 años. Y cuando hablamos de control de la enfermedad, tengo que decirles que en Colombia, igual que en muchas partes de América Latina, solo de 1 de cada 2 diabéticos lo llevamos a hemoglobina glicosilada de control menor a 7. O sea, no cumplimos el objetivo. Y cuando hablamos de deterioro de daño de órgano blanco, puntualmente enfermedad renal, lo medimos por aquellos que tienen una pérdida acelerada de la función renal, más de 5 mililitros de pérdida de tasa de filtración glomerular por año. Y eso es el 23%. El 23% de los pacientes en Colombia tienen un envejecimiento acelerado. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 4, 1 de cada 5, casi que los estamos forzando a terapias de reemplazo renal. Y ya hablamos un poquito de datos locales, datos comparativos en Colombia, datos mundiales. Ahorita hablemos un poquito de qué recursos tenemos, tanto locales como a nivel mundial en términos generales. Primero, recordarles cuál es la hemoglobina glicosilada objetiva control. En pacientes que están recién diagnosticados de enfermedad renal y diabética, con tasas de filtración glomerular normal, la evidencia dice que la hemoglobina glicosilada a perseguir es de 6,5. ¿Para qué? Para evitar daño micro y macrovascular. Ese estudio que les hago referencia es para evitar llegar a diálisis. En estados de tasas de filtración glomerular alterado, lo que llamamos prediálisis, en estados entre 2 y 4, la evidencia dice que la hemoglobina glicosilada objetivo puede ser entre 7 y 7,5. ¿Para qué? Para también prevenir el daño micro y macrovascular y evitar la hipoglicemia. Y en estado 5, en los pacientes en diálisis, la hemoglobina glicosilada puede ser hasta 8, porque ya tenemos daño microvascular y macrovascular en términos generales y lo que tenemos que evitar es hipoglicemias. Esto es más o menos el ejercicio. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento farmacológico que tenemos? Pilar fundamental, la metformina, la suspendemos hasta tasas de filtración glomerular de 30, no podemos dar por debajo de 30, entre 30 y 45 damos la mitad de la dosis. Menor mortalidad cardiovascular, vamos a ver. Sulfonilurias, debemos de evitarlas, aumentan hipoglicemia. Insulina o análogos de insulina, podemos dar en cualquier grado de tasa de filtración glomerular, incluso en terapias de reemplazo renal. Inhibidores de EPP4, podemos dar en cualquier grado de tasa de filtración glomerular. Menor hipoglicemia que el anterior puede ser hasta el 18%, esta es solo del 6%, control de hemoglobina glicosilada. Desde el año 2015 empiezan a aparecer terapias como los análogos de GLP-1, que se pueden dar hasta tasas de filtración glomerular de 15, o los inhibidores de SGLT2, que se pueden dar hasta tasas de filtración glomerular de 20. Si ustedes ven, hay un mapa ahí de colores que es adrede el color que tienen esos medicamentos. Los que están en rojo se tienen que evitar. Los que están en amarillo tienen un efecto neutro en el daño cardiovascular y solo tienen un control de la hemoglobina glicosilada. Y los que están en verde tienen control en la prevención del daño de órgano blanco cardiovascular y renal puntualmente. Vamos a mirar eso justo que les quiero mostrar. Metformina, ¿por qué les dije que se tenía que dar? Porque los estudios en pacientes con enfermedad renal dice que los pacientes que reciben metformina disminuyen la mortalidad cardiovascular en un 36%. Este es el estudio pivotal, vamos a hacer un zoom sobre ese estudio y es esto. En esa época teníamos solo insulina y hipoglicemiantes orales tipo sulfonilurias o de primera o segunda generación. Insulina o análogos de insulina, les dije que producen hipoglicemia en el paciente renal, sí, entre el 15,8 y al 30%. Sulfoniluria, les dije que tenían que evitarse. ¿Y por qué? Porque este metaanálisis en el paciente con enfermedad renal crónica dice que a cualquier grado de tasas de filtración glomerular, como los estoy mostrando ahí, menor a 30, de 30 a 60 o mayor de 60, producen hipoglicemia. Inhibidores de EPP4, les mentiría diciéndoles que solo un inhibidor de EPP4 se puede dar. Muchos estudios demuestran que muchos inhibidores de EPP4 se pueden dar. Único efecto positivo es control de hemoglobina glicosilada y menor hipoglicemia, solo 6%. Análogos de GLP-1, resumen en la paciente con enfermedad renal. Disminución del daño de órgano blanco renal medido por proteinuria, no medido por envejecimiento renal, por alteración de la tasa de filtración glomerular. Inhibidores de SGLT2,
un estudio puntualmente de pacientes con enfermedad renal crónica dice que disminuye el envejecimiento renal medido por tasas de filtración glomerular. Ese se llama el DAPA-CKID, que aleatorizó pacientes a dapaglifosina versus placebo, y al final lo que encontró era menor ingreso a terapias de reemplazo renal, menor mortalidad desde el punto de vista renal, con un número necesario a tratar de 19. Recuerden ese número de 19 porque ahorita lo vamos a tocar. Y la semana entrante, en 2 semanas se va a presentar en Orlando este estudio que se llama el EMPA-Kidney, exclusivamente con pacientes renales. ¿Qué va a demostrar el EMPA-Kidney? Ya se terminó la aleatorización, se interrumpió antes de tiempo, pues este fue el modelo. ¿Y qué va a demostrar? Va a demostrar qué pasa con el paciente con enfermedad renal desde el punto de vista de daño. Hace 15 días salió esta publicación de la ADA en combinación con las guías CADIGO. ¿Y qué es importante rescatar de esta combinación de la ADA? Que nos recomienda cada año a los pacientes con diabetes tipo 2 hacerle un screening para el daño renal. Y que ese screening está medido por creatinina sérica y cualquier grado de proteinuria o microalbuminuria. Y que con esos resultados tenemos que clasificar al paciente, y esa clasificación al final es esto que les quiero mostrar, la famosa clasificación de las guías CADIGO de enfermedad renal crónica. Desde estado 1 a estado 5 en el grado de envejecimiento por alteración de la tasa de filtración glomerular, o A1 a A3 por la pérdida de proteinuria. ¿Por qué? Porque es bien diferente un paciente que esté en estado rojo de riesgo a un paciente que está en estado amarillo o en estado verde, y tenemos que llevarlo a esos estados verdes. Este es el ejemplo de las guías CADIGO y por qué salió esa clasificación. Aquí les quiero que hagamos solo un zoom básicamente sobre mortalidad cardiovascular. ¿Qué es esto? Y miren ustedes cómo, si yo no tengo proteinuria o tengo tasas de filtración glomerular por arriba de 60, el riesgo de mortalidad cardiovascular es neutro. Pero si yo tengo ya el hecho solo de tener proteinuria, en ese mismo paciente el riesgo de mortalidad cardiovascular aumenta hasta 4 veces. Por ende, es importantísimo los medicamentos nefroprotectores. Estas mismas guías CADIGO y las recomendaciones de ADA nos dicen qué medicamentos se deben de dar en el paciente con enfermedad renal. Siempre modificaciones de estilo de vida, eso es lo primero, eso es súper importante, ejercicio, dieta, control de lípidos, en fin. Pero de entrada todo paciente con enfermedad renal diabética debe de recibir metformina e inhibidores de SGLT2 si la tasa de filtración glomerular lo permite. Es decir, si tiene tasas de filtración glomerular mayor a 30. La combinación de los dos. Y solo si no logro el control de hemoglobina glicosilada, paso al siguiente escenario. Y el siguiente escenario sería análogos de GLP-1 o inhibidores de EPP4 o sulfonilureas o insulina, y no insulinizar antes el ejercicio. Ahora, este simplemente es un resumen donde muestra el por qué. Aquí les quiero mostrar cuáles son los beneficios que ya les habíamos hablado sobre la progresión de enfermedad renal crónica, principalmente dado por el inhibidor de SGLT2 y por el análogo GLP-1 en proteinuria, básicamente. Pero la metformina tiene además un control de riesgo cardiovascular súper importante. En Estocolmo hace 20 días también se presentó esto, en el cual se tiene que trabajar a individualizar el caso del paciente. Y aquí lo que les quiero mostrar simplemente es que el paciente tiene que controlarse la glicemia, pero además controlarse el peso y controlar el daño de órgano blanco cardiovascular. Hace 3 días salió esta actualización de las guías CADIGO para enfermedad renal diabética. Un punto interesante que quiero. Retoman que todo paciente con enfermedad renal diabética debe recibir un IECA o un ARA2 y a los 8 o 15 días tomar potasio y creatinina para saber qué conducta se hace, pero se debe recibir IECA y ARA2. ¿Por qué? Porque incluso en nuestras latitudes o incluso en Europa, solo los pacientes que tienen enfermedad renal diabética reciben IECA o ARA2 en un 50% máximo. Y que el manejo debe ser un manejo integral o un manejo coordinado de muchas especialidades. Permítanme hacer ahora un recorderis de moléculas nefroprotectoras. Moléculas nefroprotectoras son aquellas que se idearon para prevenir el daño de órgano blanco renal, más allá de lo para cual fueron creados. Ejemplo, 1992, los IECA, fuera del control de la presión arterial, controlaban el envejecimiento renal por menor proteinuria y menor envejecimiento renal medido por menor alteración de la tasa de filtración glomerular. Este fue el estudio básico, uno de los estudios básicos. Esta era la tecnología celular que usábamos en esa época. Yo soy un amante convencido de la música de Gianmarco y escuchaba a Gianmarco en esa época en estos LPs o en estos cassettes que creo que ya no existen en términos generales. Algunos todavía los recuerdo. 2001,
apareció la siguiente familia con moléculas nefroprotectoras. Este fue el estudio, uno de los estudios, que es el estudio RINAL. En la misma publicación aparecieron otros 2 estudios. Esta es la tecnología celular que utilizábamos en esa época. Y ya a Gianmarco lo escuchábamos en CD. De hecho, este es el disco, uno de los discos que yo más disfruto, que se llama Resucitar. Poco conocido comercialmente en mi país, pero me encantó desde todo punto de vista. Se lo recomiendo. Obviamente a ustedes sobrará ya decirles que les recomiendo este disco. Pero escuchaba yo a Gianmarco en esta tecnología. Y tuvieron que pasar muchos años para que en el año 2020 aparecieran nuevas tecnologías, que ya les mostré los estudios con inhibidores de SLT2. Esta es la tecnología para comunicación que vamos a tener hoy en día. Y a Gianmarco hoy en día lo escuchamos en Spotify. Va cambiando el proceso. Y para finalizar, hablemos un poquito de economía de la salud. Permítanme mostrarles varias cosas. En Colombia, tristemente, la 4ª molécula más formulada para el control de la diabetes, y les dije que no controlamos la diabetes, solo la vemos en 1 de cada 2, es un inhibidor de EPP4, que les dije que no tenía un control de daño de órgano blanco renal. Y nos seguimos gastando toda esta cantidad de dinero en pesos colombianos, toda esta cantidad de dinero, y no controlamos la enfermedad renal. Todo esto es un inhibidor de EPP4. Formulamos 67% más medicamentos inhibidores de EPP4 que nuevas tecnologías como los inhibidores de SLT2. Y la 3ª molécula más formulada en miles de millones de pesos desde el año 2016 en Colombia es un análogo de insulina. Y tampoco controlamos la hemoglobina glicosilada. Y nos gastamos en este estudio de economía en la salud 3 veces más dinero en las complicaciones como diálisis, insuficiencia cardíaca, amputación, retinopatía, que en los medicamentos usados. Y el único estudio de carga de enfermedad renal que hemos hecho, está próximo a salir el siguiente, en el 2015, nos gastábamos el 1,6 al 2,7% del Producto Interno Bruto en Colombia en la atención de paciente renal. Es decir, el 30% del Producto Interno Bruto, perdón, el 30% de todo el presupuesto de salud en apenas el 1,7% de la población. Recuerden que ustedes se gastan el 3,35% de su presupuesto en apenas el 0,06% de la población. Y esta publicación de ustedes les dice también algo súper llamativo, y es que pierden más o menos 2.950 vidas al año por diabetes. 2.950 vidas al año. Y que un paciente en Perú controlado en diabetes vale más o menos este dinero en soles, pero no controlado puede valer más de 10 veces esta propuesta en dinero. Por eso es muy importante el proceso del control. Y la propuesta hoy en día que se está hablando a nivel mundial se llama propuestas de valor o Value Based Healthcare. En últimas es entregar desenlaces en salud a unos costos razonables. ¿Qué es entregar un desenlace en salud? Evitar una diálisis es entregar un desenlace en salud y disminuye los costos para el sistema. Y para eso no es nada más y nada menos que lo que hemos aprendido en las facultades de medicina: prevención, tratamiento y rehabilitación. Porque es mucho más barato evitar la obesidad que tratar la diabetes. Y si yo ya soy diabético, controlar la diabetes que controlar la enfermedad renal crónica. Y si yo ya soy enfermo renal crónica, controlarlo en etapas iniciales que llevarlo a diálisis. Los sistemas de Value Based Healthcare en el mundo tienen más o menos 6 componentes que son los que ven ahí. Pero en conclusión, sistemas de integración de todos los sistemas de telecomunicación y un pago asociado a desempeño en términos generales. Hay modelos a nivel mundial que miran cómo están esos procesos. No estamos mal, apenas estamos empezando en América Latina, pero todo esto lo que tiene que involucrar es la articulación de actores. Todos los actores, prestadores de salud, médicos, enfermeras, política pública, tenemos que articularnos. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a algo que queremos y que estamos en este momento propiciando en Colombia, y es el pago por desempeño. ¿Qué es el pago por desempeño? Que una parte del pago que se le dé a los recursos o que se inviertan los recursos de salud o que se le pague al trabajador de salud sea por desenlaces, porque al final tenemos que definir para quién creamos valor, cómo ofrecemos ese valor, qué ayudamos a resolver y cómo podemos hacerlo. Hasta aquí, ¿de qué hemos hablado? Les he dicho que en Colombia el 1,7% de la población consume el 30% del recurso y que en Perú el 0,006% de la población se gasta el 3,35% de todo su presupuesto en salud. Hablamos de cuál era la meta objetivo de hemoglobina glicosilada en el paciente con enfermedad renal crónica y diabetes, estando en diálisis o no estando en diálisis.
Hablamos de los medicamentos a utilizar y les dije que no en vano estaban en color verde los que protegían daño de órgano blanco, en amarillo los que no tienen un control de daño de órgano blanco y en rojo los que se tienen que evitar. Les mostré las guías de la ADA, publicadas hace alrededor de más o menos 15 días, y les dije, súper importante, tomar creatinina y tomar microalbuminuria. Y les dije al principio que ustedes, igual que nosotros, no tomamos microalbuminuria, sino apenas en un 9% de los pacientes diabéticos, por ejemplo. Porque es importante clasificar la enfermedad, porque de acuerdo a la clasificación es el riesgo y todos tenemos que llevarlo a un riesgo verde, es decir, sin proteinuria y ojalá con una tasa de filtración glomerular normal. Y para eso tenemos que empezar de entrada a pacientes con metformina e inhibidores de SGLT2. Solo si no se pueden, pues no se hace aquello de tasa de filtración glomerular, pero siempre de entrada tiene que empezarse esa combinación. Y si no se logra el objetivo en hemoglobina glicosilada, pasar a la siguiente línea, que son los análogos de GLP-1 o incluso los procesos de insulinización. Les mostré los beneficios desde la protección de daño de órgano blanco de las moléculas y hablamos de la metformina. Hablamos de propuestas asociadas en valor y hablamos de moléculas nefroprotectoras y su evolución. Y para colocar una combinación, de pronto algo que entendamos un poquito todos y que nos guste, por lo menos a mí puntualmente, les volví a hablar del uso como consumíamos música y como consumía yo música, pues actualmente con Gianmarco, inicialmente en el 92 con cassette, en el 2001 con CD y hoy en día a través de Spotify. Para finalizar, les recomiendo este libro. Este libro se llama Lo que sea de cada quien, de Alvin Roth. Alvin Roth es Premio Nobel de Economía. Alvin Roth utiliza un término que en salud casi no nos gusta, que se llama mercado, pero es real. Y él dice, tener muchos participantes vuelve amplio y activo un mercado. ¿Qué es tener muchos participantes y volver amplio y activo un mercado? Que estemos muchas personas hablando de un tema. Eso es muy, muy importante. Y hablar de volver amplio y activo un mercado es aumentar la expectativa de vida. Esta es la expectativa de vida que hemos aumentado en Colombia en los últimos 30 años. Y otro último libro que les quiero recomendar, Guía del Cazador-Recolector para el siglo XXI, de dos biólogos evolucionistas. Ya dicen algo muy parecido. La conexión de diversas mentes es la raíz del éxito de la humanidad. La conexión de diversas mentes es la raíz del éxito de la humanidad. La humanidad ha prosperado alrededor del fuego, alrededor de sentarnos a hablar y de gente que opina diferente llegue a conclusiones. Al final, eso termina produciendo un proceso de articulación. Los invito a Colombia, a través de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. Les damos las gracias por habernos invitado a este magnífico evento y recuerden que en Colombia los esperamos y somos más que eso, somos muy amigos. Para afinar una anécdota, hay un disco peruano que me cantaba, era un poema que cantaba mi abuelita. Mi mamá y papá se separaron cuando yo tenía alrededor de 5 años, me fui a vivir en la casa de los abuelos y mi abuelo le cantaba un disco a mi abuela, o le cantaba un poema que realmente es un disco que tiene mucho que ver con la música. Nos une la música, nos une el amor, nos une la fraternidad. Y esto que están haciendo ustedes hoy, invitándonos, es un producto de eso que debemos seguir haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Arango, por tan excelente ponencia. A continuación, tocaremos el tema abordaje o búsqueda de enfermedad gastrointestinal en el diabético. Estará a cargo del doctor Miguel Ángel Buenrostro Agüed, que es médico cirujano partero de la Universidad de Guadalajara. Tiene especialidad en medicina interna en el Hospital Civil de Guadalajara. Maestría y doctorado en investigación clínica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Miembro del Colegio de Medicina Interna de México, miembro de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas, profesor de pregrado, posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en Tonalá, en Guadalajara, profesor titular del programa de especialidad de Medicina Interna en el Hospital de Guadalajara, jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil de Guadalajara, médico adscrito al Servicio de Medicina Interna en el Hospital Civil de Guadalajara, expresidente de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas, coordinador del curso de la Clínica Mayo en el 2018 y primer vocal suplente en el Colegio de Medicina Interna de México, periodo 21-22. Lo recibimos con un aplauso.
Muchas gracias, doctor. Yo lo principal que puedo decirse, soy su amigo y servidor. Aquí estamos con mucho gusto. Agradezco al comité organizador de este 22º Congreso Peruano y 44º Curso Internacional de Medicina Interna. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Agradezco de manera especial a mi presidente del Colegio de Medicina Interna de México, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, por este enlace. En sí, mi plática es emocionante, es importante y posiblemente en este momento vamos a ver varias líneas de investigación que nos pueden ayudar a resolver este problema en los pacientes. Vamos a ver dos variables: pacientes con diabetes mellitus y complicaciones del tracto gastrointestinal. Es muy importante entender, vamos a usar como sinónimos complicaciones del tracto gastrointestinal, gastroparesia diabética, enteropatía diabética. ¿De acuerdo? Van a ser sinónimos para fines de simplicidad. Es muy importante, nosotros somos clínicos, voy a enfocar a la clínica, que son los signos y síntomas. La clínica, recordemos, es en el lecho, en la cama del paciente hospitalizado, en la consulta, en la terapia. Enseguida voy a abordar la manera, el método para hacer el diagnóstico. Vamos a ver alguna novedad. Y el tratamiento con algunas novedades y alguna línea de investigación. Vamos a ver conceptos básicos de diabetes, anatomía y fisiología del tracto gastrointestinal, la fisiopatología de la diabetes, cómo afecta el riñón. Vamos a echar una vista telescópica, microscópica en biología molecular, aspectos bioquímicos, como el telescopio Webb, que ya está aclarando, definiendo muchas mejorías en el conocimiento del espacio. Entonces vamos a hacer una introspección, una vista al interior de estos pacientes. Iniciamos con ese caso clínico. Es una mujer de 60 años, acude por seguimiento de náuseas diarias, distensión abdominal y vómitos ocasionales después de comidas copiosas, dolor epigástrico y plenitud. El antecedente es una semana previa, le realizan una endoscopía alta que resulta en poca comida retenida en el estómago, no infección por H. pylori, es diabética por 10 años, para lo cual recibe metformina, canaglifosina. La hemoglobina glicada en 9%, está mal controlada, no cumple metas. Y la siguiente pregunta es iniciar eritromicina o metoclopramida, una gammagrafía de vaciamiento gástrico de 4 horas, una serie de vario del tracto gastrointestinal alto, o repetir la endoscopía una vez que disminuya la hemoglobina glicada a menos de 7. Muy bien. Los criterios rápidamente de la ADA recientes está la glucosa en ayuno a partir de 126, la glucosa a 2 horas, a la curva de tolerancia a partir de 200, la hemoglobina glicada a partir de 6.5 y los síntomas de diabetes, ya sea un coma hiperglucémico o una hiperglucemia a partir de 200. Recordar las metas que son en glucosa en ayuno entre 80 y 130, la curva de tolerancia, la meta menos de 180 y la hemoglobina A1C a menos de 7%. Y esta también, la relación entre el diagnóstico y la meta, que está alrededor de 6% de la hemoglobina A1C, que correspondería a 126 miligramos. Muy importante. La prevalencia de diabetes, un aspecto importante para ver la magnitud, es de 5.4% en el mundo, con un pronóstico de 629 millones en el mundo en el 45. En el año Perú, de acuerdo a esta referencia, tiene 8.1 de prevalencia y México está en 13.7 de acuerdo a la encuesta en Sanud, con 9.5% que es diagnosticada y 4.1% en México, del país que quiero y de donde vengo. Esta recomendación en metas está también muy conocida por todas y todos ustedes. Vamos a ver aquí que cuando se es menos estricto,
cuando son hemoglobinas glicadas mayor de 7, vamos a tener mayor riesgo de enteropatía diabética, ya hay muchos estudios al respecto. Y por otro lado, cuando somos más estrictos, con hemoglobinas glicadas menor de 7, 6.5 que es la meta, vamos a ver un riesgo disminuido de la enteropatía diabética. Y a manera de repaso, esta es una imagen anatómica del sistema nervioso entérico. Hay que recordar que el sistema nervioso entérico tiene relación con el sistema nervioso central y sobre todo con el marcapaso que vamos a ver. Esta imagen, ¿para qué se las quiero mostrar? Aquí están las neuronas aferentes primarias intrínsecas que vamos a comentar mucho a partir de la práctica. Esta es una toma longitudinal, esta es una toma transversal de la misma toma, y donde vemos las células gliales que son muy importantes, nos van a dar estructura y función al tracto gastrointestinal. Las células de Cajal, células intersticiales de Cajal, que entonces en la capa, la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí para dar el impacto, las células entéricas gliales, el apoyo neutrófico y mediador inmunomoduladora. Son muy importantes porque estas tres células vamos a estar comentando a través de la plática y el impacto que van a tener en la fisiopatología de la gastroenteropatía diabética. Un repaso de los diferentes componentes del tracto gastrointestinal. Tenemos el esófago, que como recuerdan ustedes, el tercio superior es músculo estriado principalmente, donde se desarrolla el cáncer de células escamosas. De los 2 tercios, medio e inferior, es músculo liso, donde se desarrolla el adenocarcinoma. El estómago, que es la parte fundamental, y muchos estudios al respecto, con las células parietales, donde secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las células principales, también el ácido, con el pepsinógeno como regulatorios. El duodeno, recuerden, tiene varias células, es principalmente el lecito anatómico de absorción a través de las vellosidades y microvellosidades. Presentan las glándulas de Brunner, que nos van a ayudar a amortiguar la acidez, la cripta de Lieberkühn, que son células madres muy importantes en las patologías del tracto gastrointestinal, las células caliciformes que nos van a formar el moco, que principalmente es mucina y es un protector de la acidez, y las células de Pannes, que son las defensinas, y ojo aquí, es factor de necrosis tumoral, muy importante. El yeyuno, como ustedes recuerdan, tiene vellosidades, también las criptas de Lieberkühn, y también presenta una forma muy importante de disfunción del tracto como integrante del tracto gastrointestinal. El ilio, como recuerdan ustedes, están las placas de Peyer, están también las criptas del Lieberkühn, pero contiene el mayor número de células caliciformes en el intestino delgado. Es un dato muy importante y es sobre todo en hilo distal donde va a haber problemas con la absorción en caso de una disfunción de vitamina B12. Es blanco, recordarán, de tuberculosis, linfomas y varias patologías que pueden interferir con la absorción de vitamina B12. Y el colon, que sobre todo tiene las criptas de Lieberkühn, que también estas criptas, recuerden, van a revitalizar, fortalecer, renovar muchas células del tracto gastrointestinal. No se ve mucho, aquí lo que quiero decirles es muy importante. El nervio vago tiene 4. Recordar que las fibras o las neuronas aferentes envían el mensaje del tracto gastrointestinal y las vías o las neuronas eferentes regresan el mensaje del cerebro al tracto gastrointestinal. Aquí tenemos el nervio vago, como va a estimular a la acetilcolina con las células D. Tenemos también el péptido liberador de gastrina. Tenemos también esta gastrina que a través de estas otras células sale un poco del estómago y regresa para favorecer la secreción de ácido clorhídrico. Tenemos la contrarregulación, que es la secretina, y tenemos en esta parte motivo de investigación en la gastropatía diabética, es problemas del tono del esfínter pilórico. Es muy importante. El fondo, el cuerpo, el antro y el duodeno.
Y para recordar también, la gastrina, que es una hormona que va a elevar la secreción de ácido clorhídrico y estimula entonces a través de la elevación de la estamina. Hay que recordar que las tres vías de producción de ácido clorhídrico es la estamina, la acetilcolina y la gastrina. Es muy importante. Y por otro lado, entonces está en rojo la gastrina y las otras hormonas, como es la colecistocinina, el péptido inhibidor, la secretina y la somatostatina, son, por lo tanto, inhibidores o disminuyen la secreción de ácido clorhídrico. Normalmente, ¿cuáles son las hormonas? Aquí tenemos dos, el glucagón y las incretinas, que de estas conocemos muy bien los agonistas de GLP-1 y GIP. Existe la línea de investigación que ustedes ya conocen con tratamientos de agonistas del GLP-1, pero nos van a dar problemas de vaciamiento gástrico. Hay que tener mucho pendiente con estos. Y el GIP, es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, también es motivo de investigación. Se están generando ya líneas de investigación para utilidad, pero en diabetes. Los dos disminuyen el vaciamiento gástrico, que es la fisiopatología, vamos a ver más adelante, de una gastroenteropatía diabética. Pero estos normalmente, ¿qué hacen? Es fisiología. Normalmente retardan el vaciamiento gástrico que permite la entrada de alimentos a un ritmo que regule la digestión y que precisamente evite la hiperglucemia. Estos son péptidos que se liberan fisiológicamente y normalmente. Al hablar entonces, ya una vez con la fisiología, estamos hablando de la patogénesis, donde podemos ver cómo se dañan. Hay un daño neuropático que vamos a ver a nivel molecular. Existe disminución en el número de neuronas inhibitoras intrínsecas. Es muy importante esto porque nos va a favorecer una incoordinación motora. Disminuye el número de células intersticiales de Cajal. Acuérdense, células Cajal es el marcapaso, como ya lo vimos en las imágenes, es el marcapaso del tracto gastrointestinal. Y el glucagón, en una fase de la diabetes, se presenta el glucagón elevado en respuesta a una hipoglucemia intracelular. Sabemos que la hipótesis de hipoglucemia intracelular no es permanente. Ya sabemos que hay una hiperglucemia también hipercelular, que vamos a ver enseguida en una imagen de biología molecular. El efecto neurohormonal, que la hipoglucemia nos va a disminuir a disfuncional, el marcapaso, las contracciones. Hay una coordinación entre el peristaltismo, que generalmente en el estómago es alrededor de 4 minutos, duodeno, ilio, alrededor de 10, 11 ondas peristálticas por minuto, generalmente. Entonces hay una disfunción. Recordar siempre en el paciente con diabetes mellitus estos medicamentos que nos están agravando el punto fisiopatológico, que es la disminución en el vaciamiento gástrico. Están los GLP-1, los agonistas, y los DPP-4 también, junto con un efecto emocional. Aquí es un tema de una plática. ¿Diabetes es causa o es efecto la depresión es causa o es efecto de la diabetes mellitus? Y tenemos entonces dentro de la fisiopatología que existe un daño al tracto gastrointestinal en las personas con diabetes. Al centro tenemos el efecto de la gastropatía diabética, que como aquí bien inicia con una glucosa que es neurotóxica. Hay una disfunción, como ya comentamos, de las células gliales, que son las células que dan función y estructura al tracto gastrointestinal, lo que se traduce con una disminución en la neuromodulación, y precisamente aquí es donde se va a dar un proceso de inflamación. Existe una disminución o una alteración en los neurotransmisores, inhibidores, excitadores. Los neurotransmisores a nivel de tracto gastrointestinal, acuérdense, tenemos por excelencia la glicina y el GABA como inhibidores, y los neurotransmisores excitadores está el ácido glutámico y el ácido aspartico. Entonces hay incoordinación en esos por una neuropatía muy importante de los pacientes que tienen diabetes mellitus. Hay cambios
estructurales y funcionales, como ya les comenté, por las células gliales, y hay una disfunción endotelial. Y aquí, ojo, el punto, la microbiota. La microbiota es punto de estudio, una línea de investigación muy fuerte a través del cual el tracto gastrointestinal puede ser el origen de muchas patologías, incluyendo las cerebrales. Es muy importante, la microbiota. Sí hay relación, pero acuérdense que para el nivel de relación que puede ser está en relación, correlación, asociación y causalidad. No se ha encontrado causalidad. Sí hay relación y sí hay correlación, pero no hay causalidad todavía, pero no podemos decir que no la vaya a haber en estudios subsecuentes. Y tenemos también el estrés oxidativo, que vamos a ver la generación de radicales oxidrilos cuando hay una disfunción de la fosforilación oxidativa por excesos de NAD y FAT que vienen del Krebs por una hiperglucemia. Existe un exceso de nivel de ácidos grasos producto de la formación tanto en la diabetes mellitus y puede haber una línea también de formación en la enteropatía diabética. Hay una disfunción de hormonas entéricas y esto es muy importante, no se les olvide. MicroRNA y daño al DNA. Ahorita vamos a ver en un esquema en qué consiste y el impacto que pueden tener en la función del tracto gastrointestinal. Entonces, el paciente con diabetes mellitus presenta en el tracto gastrointestinal muy importante. Complicaciones. La gastropatía diabética es una complicación de la diabetes. Hay que recordar que existen las microangiopatías, que es la nefropatía, que ya brillantemente explicó el doctor, quien me precedió, la retinopatía y la neuropatía. Entonces está considerado como una complicación, por eso también se vuelve muy complejo y a la hora de analizar los ensayos clínicos, por eso también al utilizar variables o estudios multivariados, no podemos definir la causalidad precisa y se termina en una asociación. Hay que recordar, insisto, en los GLP-1, los agonistas, inhibidores de PP4, porque estos nos pueden dar muchos problemas. Y antes de pensar que en un paciente con diabetes mellitus tenga enfermedad del tracto gastrointestinal definida, como vamos a ver, por disminución en el vaciamiento gástrico, diarreas, incontinencias fecales, estreñimientos, definida este daño, entonces tenemos que ver medicamentos que estén favoreciendo o estén provocando retardo en el vaciamiento gástrico. La metformina, hay que recordar, muy importante, y me permito mostrarles a ustedes este metaanálisis que es muy interesante. El título es Diabetes mellitus y cáncer. ¿Qué más apropiado para lo que estamos hablando? 32 millones de personas, pero los metaanálisis, pues por eso de tanto volumen, pues no son fáciles de analizar, sobre todo cuando estamos buscando variables ya definidas, buscando la causalidad. Criterios de inclusión difieren. Algunos analistas utilizan algunas pruebas que tratan de explicar esta relación. Concluye este artículo. Se sugiere fuertemente una asociación causal. O sea, ya hay relación entre la diabetes como variable independiente causa cáncer como variable de desenlace, de desarrollo. Y lo que aquí comentan de hígado y páncreas, sobre todo aumenta la mortalidad de páncreas, como aquí les voy a mostrar. Tenemos el esófago, vean, el estómago, el recto, el colon, vesícula, páncreas e hígado. Esto no es lo más importante, esto sí es lo importante. Aquí está valorando, como saben ustedes en los metaanálisis, el riesgo relativo. Lo de la derecha daña, de la línea vertical a la derecha daña y a la izquierda protege. Aquí estamos viendo que aquí el cáncer de páncreas está elevado. Aquí está el punto de equilibrio a la derecha. Aquí está elevado páncreas 2.3 veces. Estamos hablando de riesgo relativo, número de probabilidades. Y así se va ascendiendo. Y aquí hay un dato no motivo de la plática, pero el cáncer de próstata no está ahí definido. Inclusive se lo están mencionando con factor protector. No es así. Habrá que ver ese factor protector, si es que existe. Pero para fines del tema, estamos hablando de una relación causal de acuerdo a este análisis que se hizo con 32 millones de personas. Entonces fue un análisis muy laborioso. No fueron todos ensayos clínicos. Acuérdense que los metaanálisis pueden ser de
cortes o pueden ser de casos y controles o transversales analíticos. Van dirigidos a estudios analíticos. Entonces, el análisis es el análisis del análisis, por lo que nos va a dar mucha información. Muy bien. ¿Y qué hay entonces del tema de este artículo del 2019 de Melgard, diabetes y tracto gastrointestinal? ¿Qué dice? Va enfocado a la clínica, lo que nos apasiona y nos gusta a todos nosotros. ¿Qué es la clínica? Los signos y síntomas de aquí en adelante van a observar una S mayúscula, una Y minúscula y una S mayúscula. Signos y síntomas de aquí en adelante, porque cada quien tiene sus letras para aprovechar. Estamos hablando del esófago, tiene dismotilidad, tiene espasmos esofágicos que se expresan con disfagia y problemas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos el estómago, que es el punto de partida, porque aquí vamos a ver al final que hay estudios que están dirigidos, sobre todo el mapeo del el estómago y del tracto gastrointestinal a partir de sensores en la piel. O sea, es un estudio muy interesante que se los voy a presentar al final, donde se está viendo, está en proceso de evaluación obviamente, y está viendo la necesidad de aplicarlo a todas las personas con una gastroparesia diabética. Tenemos aumento disminución del tono antral, la salida, el píloro, espasmo, se cierra, se contractura y disminuye el vaciamiento gástrico. Tenemos incoordinación del antro pilórico. En intestino delgado puede haber aumento, como ya ustedes saben, aumento o disminución de la actividad peristáltica. El aumento nos puede ocasionar una diarrea que está relacionada con sobrecrecimiento bacteriano y con esto nos puede dar más complicaciones. El recto está entonces la microbiota, la distonía del esfínter anal, deterioro de la sensibilidad y extensibilidad. Esto nos va a dar el estreñimiento y ojo, una neuropatía, nos va a dar una incontinencia fecal que la podemos ver en un gran número de pacientes. La diarrea hasta el 20%, depende, pero tiene una característica la diarrea en los pacientes con diabetes. Puede ser en la noche, no debe de ser en la noche, pero puede ser en la noche. Y el estreñimiento, de acuerdo a algunas estadísticas que ahí mencionan, el estreñimiento hasta el 60%. Es muy importante. Al hablar de la fisiopatología de la gastropatía o gastropatía diabética, enteropatía diabética, tenemos que hablar de una neuropatía muy importante. Neuropatía autonómica es la base fisiopatológica de todo y como lo vamos a ver con un esquema que a continuación les voy a presentar. Y hablar de la clínica es hablar de sensación de plenitud. Como poco tengo mala digestión, tengo dolor, tengo agruras, tengo diarrea, tengo estreñimiento. Y esto impacta porque disminuye la calidad y la cantidad de vida. Es muy importante. Y la complicación, hay que recordar que es desde esófago hasta recto. Y les voy a presentar este estudio que es como el telescopio Webb que acaban de mandar al espacio, que está descubriendo más detalles del comportamiento, de la estructura y función del espacio y que nos va a innovar. Pues este estudio ya hace una observación microscópica y hace entonces los mecanismos moleculares. No quiero llenarlos con esto. Esto lo voy a resumir, es muy sencillo. Hiperglucemia. Exceso de NAD y FAT. NAD-FAT, recordar, la glucosa extracelular ingresa al interior de la célula, se convierte en 5-pentosa, la fructosa 6, en una serie de pasos hasta piruvato. El piruvato entra a la mitocondria, produce acetil-CoA. El piruvato también puede entrar directamente a Krebs, pero aquí está el problema. Hay cada ciclo 3 NAD y un FAT. ¿Esto qué es lo que está pasando? Bien, qué interesante. Se daña la fosforilación oxidativa. ¿Y qué es que se daña la fosforilación? Entra en exceso, saturan al complejo 3. Fíjense, qué sencillo. Y la coenzima Q dona electrones y aquí surgen las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, si vean la línea, se va al ADN, daña el cromosoma, disfunciona el cromosoma, no es en la totalidad, y este daño induce la reparación
del daño a través de esta enzima que se llama la poli-ADP ribosa polimerasa. Esta enzima, fíjense qué interesante, es el motivo de la plática. Eleva esta sustancia que es gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, y esto bloquea en general el bifosfoglicerato. Esto se bloquea y con este bloqueo surgen estas 4 vías defectuosas. Como ustedes lo ven, la glucosa, como está bloqueado esta enzima, surgen elevaciones de todas estas sustancias, la vía de los polioles que ya suben, y aquí está una nota muy importante. Ese NADPH, la vía de los polioles, que es una vía anormal, se disminuye. Acuerden que el NADPH está relacionado a la protección celular. En ausencia de NADPH hay oxidación. Esto nos va a traducir en estrés osmótico. La vía de la exosamina está un producto final de la glucosilación avanzada, activa el receptor RAGE. Aquí están los receptores que se activan por glucosilación avanzada, y todo esto ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la señal neurodegenerativa. Así de sencillo. En resumen, se activan las 4 vías para finalizar en un daño degenerativo. Es muy importante. Y este es un documento de un abordaje práctico de las complicaciones en las de diabetes en el tracto gastrointestinal. ¿Qué nos dice? La gastroparesia es más frecuente en las mujeres. Bajan de peso en 53%, dependiendo de las estadísticas y el momento que se hagan, y suben de peso el 24%. O sea, puede haber elevación de peso también. ¿Por qué? Porque limitan las actividades físicas, ya sea una incapacidad permanente en cama o una debilidad que permita hacer actividades mínimas. Entonces, con esto acumulan y pueden generar elevación del peso. Y hablando de diabetes tipo 1, estamos hablando que hasta el 65%, dependiendo del tiempo y los factores de riesgo, desarrollan este problema de gastroparesia, y la diabetes tipo 2, el 30%. Les digo, habrá que ver, porque tenemos un problema muy serio. ¿Cuál es el problema muy serio? Miren, esta es una imagen del New England Journal of Medicine del 2007, donde nos dice de manera sencilla, aquí está la diabetes. En el eje de las Y tenemos el porcentaje de alimento, y en el eje de las X tenemos las horas. Aquí tenemos 4 horas, y aquí tenemos el vaciamiento gástrico, cómo está retardado. Fíjense, el 50% a las 4 horas. Y aquí está en uno normal, ya está casi a las 3, el 50% a las 4 horas, y uno normal a las 4 horas prácticamente está vacío. Y este es un esquema de una gamografía gástrica más específica. Aquí tenemos la gastroparesia diabética, aquí tenemos normal, aquí tenemos las 0 horas, la 1, las 2, las 4, vean, a las 4 horas 82%, y a las 4 horas en los sanos 91%. Son márgenes muy cerrados, muy finos, que muchas veces nos van a ayudar para definir conductas apropiadas. 2 minutos, doctor, por favor. Sí, cómo no. Tenemos la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía como consecuencias de la diabetes mellitus. Y hay que recordar que esto es relacionado al proceso fisiopatológico que se vive. ¿Qué estamos haciendo? El estándar de oro es la gamografía por vaciamiento gástrico. Es muy importante. Es un estudio que se ingiere con vía estandarizada marcada con tecnesio 99. Se hacen determinaciones a través de este radisopo cada 15 minutos durante 4 horas, y nos va a servir. La prueba de aliento está cercana. ¿Qué es esto? Sólida, alimentos sólidos contienen ácido octanoico, tiene una sensibilidad respecto a la gamografía del 89% y una especificidad del 80%. Tenemos la manometría, tenemos la cápsula inalámbrica, tenemos un marcador con radiopacos, y tenemos varios estudios de imagen. Recordar, el estándar de oro de la gastroparesia es la medición del vaciamiento gástrico con gamografía a sólidos. Es muy importante. ¿Y qué pasa de la microbiota? Existen estudios de investigación. La línea es muy importante para conocer la respuesta. Primero, cómo está en los pacientes antes de que enfermen, cómo está la microbiota en los pacientes una vez que tienen la enfermedad. El tratamiento, la modalidad es muy importante. Ese es el motivo de la plática. Modificadores dietéticos muy importantes, procinéticos solos o en combinación con antieméticos.
terapia sintomática, antidepresivos, inyección intrapilórica, estimulación gástrica eléctrica y cirugía. Es muy importante. Los fármacos adversos, otra vez GLP-1 agonistas e inhibidores de DPP-4. Es muy importante. El tratamiento en orden, metoclopramida, autorizada por la FDA. ¿Cuál es la advertencia? Utilizar a corto plazo. FDA, no más de 3 meses. La Asociación Europea, no más de 5 días. Entonces, hay una necesidad de generar medicamentos nuevos. La domperidona, la eritromicina y están en investigación la prucaloprida, el ginacetrón y la eluxolina. Es muy importante. ¿Y el abordaje cuál es? Cuando es leve, estamos hablando del 10 a 15% de retención gástrica, moderada del 16 al 35 y grave arriba del 35. Aquí están las modalidades. En la grave, aquí tenemos la yayunostomía endoscópica percutánea, muy importante como una medida en la gravedad. La toxina botulínica. Las modalidades terapéuticas también, dieta molida o en papilla, disminución de contenido de grasa de 15 a 16 gramos por día, lo que se recomienda, reducción de la fibra insoluble, al contrario, en la dieta. Entonces aquí la fibra insoluble hay que disminuirla. La inyección circunferencial de 200 unidades de toxina botulínica, hay mejoría, pero hay respuesta, regresa la gastroparesia al cabo de 1 mes, 1 o 2 meses. La estimulación eléctrica ya la aprobó FDA porque es una medida emergente. En misericordia a los pacientes que tienen esta enfermedad. Y regresando al caso clínico, entonces 60 años, tiene endoscopía, tiene la eritromicina, metoclopramida. ¿Cuál es la respuesta correcta? La ausencia de obstrucción o úlcera debe siempre descartarse en un abordaje de la enfermedad del tracto gastrointestinal por diabetes. Y la opción C es el más apropiado, que es una gamografía de vaciamiento gástrico, que es el motivo de nuestra plática. Es muy importante. Conclusiones. La gastroenteropatía diabética no tiene tratamiento curativo, sí es sintomática. Nos falta más conocer los procesos fisiopatológicos. Nos falta un estudio muy importante, que es la disfunción gástrica en pacientes con náusea y vómitos, a través de este estudio de mapeo. Bien, mapeo gástrico desde la superficie corporal. Es muy importante. El paciente con diabetes que presente signos y síntomas de enteropatía se debe evaluar tipo, historia clínica, interrogatorio clínico, exploración física, dependiendo de los signos y síntomas. Si hay signos y síntomas neuropáticos. Investigar para excluir alternativas, ojo, muy importante, obstrucción del píloro, no por gastropatía, y alguna úlcera o algún tumor que esté obstruyendo la salida del útero. Entonces, por eso es muy importante realizar estudios de imagen. Tenemos que clasificar la enteropatía diabética entre leve, moderada o grave, y al iniciar la estrategia terapéutica escalonada que se sugiere. Apropiada de hidratación es muy importante. Descartar infección del tracto gastrointestinal y así iniciar algún antiemético o algún procinético o algún antibiótico. Antiemético, cuidado con la loperamida en presencia de infección. No usar loperamida en presencia de infección. Y tenemos también, si los signos y síntomas persisten, agregar los primeros pasos del 1 al 3 y valorar el análogo de somatostatina, loctrótide. Acuérdense, el loctrótide suspende la mayor de las hormonas del tracto gastrointestinal, estimulante de la secreción gástrica. Es muy importante, loctrótide. Y me permito, finalmente, esta manometría colónica de alta resolución, sistema de tránsito 3D, nos permite la motilidad. Es en clinical trials. Estos medicamentos, el luxadolina y la manometría están en clinical trials. Es la plataforma para registrar los estudios de investigación con una validez y una impacto importante para su publicación. Y esta que ya les comenté, esta está calientita, está en Science y es del 21 de septiembre de 2022. Finalizo con esto, señor doctor, con la disfunción gástrica y la valoración a través de un dispositivo médico con mapeo gástrico desde la superficie corporal. Está en validación y esperemos seguridad y eficiencia comparado con el estándar de oro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Han sido 3 ponencias muy interesantes acerca de complicaciones que vemos en diabetes
Tenemos un par de minutos para preguntas, así que invitamos si alguien del auditorio tiene alguna duda. Levante la mano, le van a acercar el micro. Doctora Diana. ¿Aló? Una pregunta, para los otros expositores también, ¿verdad? Sí, Para sí, el claro, doctor doctora. Arango. Para el doctor Arango yo le quería preguntar, en la población adulto mayor, ahí en Colombia, ¿qué porcentaje se encuentra en diálisis por este problema de la IRC y probablemente la primera causa de la diabetes? Y para el doctor Buenrostro, le quería preguntar, ya que nos comenta de la metoclopramida en diabéticos, también en adulto mayor, si ha tenido problemas de eventos adversos, conociéndose de que en adulto mayor podría haber eventos secundarios, eventos adversos, como extrapiramidalismo, aún con metoclopramida TID. ¿Qué respuestas, por favor? Bueno, doctora, con respecto a la parte renal, nosotros venimos del año 2008 que tenemos una data que es obligatorio, si no, no le pagan a los prestadores y a los aseguradores. Entonces, los datos que le digo son los siguientes. La gran mayoría de los pacientes, más del 50%, son de mayores de 65 años. Y teníamos un rango alto de pacientes mayores de 80 años, alrededor del 12%. Desde hace aproximadamente unos 3 años se ha trabajado mucho en programas preventivos porque surgió en un momento la duda qué valor se le ofrece a un paciente mayor de 80 años en cantidad y en calidad de vida en diálisis por arriba de los 80. Y la evidencia hoy en día nos dice que un paciente puede estar sin terapias de reemplazo renal por arriba de 80 años con una calidad de vida óptima. Entonces, cada vez los programas están disminuyendo la diálisis en mayores de 80 años. Hoy en día, que veníamos, le decía, de un 12%, en este momento estamos a un rango de más o menos un 8% global. Hay diferencias entre aseguradores. El que más población anciana tiene, pues tiene todavía alrededor de un 12%, pero eso tenía más. Pero cada vez estamos pensando más en manejos no dialíticos para ofrecerles a la población. Gracias. Sí, claro, doctora. Doctora, es una pregunta muy interesante. Qué bueno que la hizo. Le agradezco. Aquí la metoclopramida está autorizada por la FDA, pero porque no hay nada. La verdad que no. Mire, aquí la FDA dice, no la uses más de 3 meses. Y no la Federación Europea de Médicos dice, no la uses más de 5 días. Precisamente los efectos colaterales son, pero entonces, ¿qué utilizamos? Es ahí el problema del impacto. La metoclopramida necesita más validez. Hay que recordar que los ensayos clínicos aleatorios doble ciego controlados por placebo nos da pueden ingresar los medicamentos a evidencia 1 y la A, B o C es la validez externa, es decir, alguien que haya reproducido la metodología afirma lo que se está publicando. Esa es la validez externa. Entonces, esta validez externa, como no tenemos un instrumento de medición preciso, que sí tenemos el estándar de oro que es el vaciamiento gástrico a través de la gammagrafía con Tecnesio 99, pero comentamos con los compañeros interesados en el tema, que es un tema apasionante, muy interesante, porque es una oportunidad de hacer muchas cosas. Necesitamos un método que puede ser el mapeo gástrico para definir junto con el estándar de oro la estructura y la función. Una vez que definimos la estructura y función, preferente con algo no invasivo, como es el mapeo, pudiera ser un escenario, entonces definimos ya ensayos clínicos. Y el ensayo clínico pues tiene que ser aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, y veamos 2 cosas: seguridad, que no la tiene, y eficiencia, que está en duda. Pero no tenemos nada. La ADA, la Asociación Europea, y muchos interesados en la gastroparesia, estamos limitados al tratamiento. Y aquí le muestro a usted las dosis
que inclusive en la tercera edad tienen mucho cuidado, porque muy susceptibles. Tenemos, aquí mire, puedo aprovechar esta diapositiva, para vómitos, tenemos sintomáticos, no alteran el periodo natural, la historia natural de la enfermedad, o sea, no la pueden modificar, estamos hablando de estar tratando las ramas y la raíz, que es la diabetes y la enteropatía diabética, con los mecanismos fisiopatológicos, se necesitan ensayos clínicos. Por ejemplo, los antioxidantes no han servido. Porque para mí, ¿se acuerdan que les comenté? El ROS, las especies reactivas de oxígeno, son las que nos van a provocar la disfunción en el cromosoma y alteración en el ADN y alteración de la vía glucolítica y acumulación de todo lo que ya vimos. Pero, por ejemplo, para medir capacidad de antioxidación total, tenemos este estudio, capacidad antioxidante total, para medir la capacidad antioxidante corporal, pero también está en validación. Entonces, usted dice, bueno, me brinco y les doy antioxidantes. No han funcionado. Les doy regeneradores del cromosoma o de la vía de los polioles. No ha funcionado. Me gustó esta publicación porque ya está generando estas líneas de investigación para generar precisamente conocimiento y poder tratar a esta enteropatía diabética. No hay que olvidar que es parte de una complicación de la diabetes mellitus. Estoy seguro que hay muchas más preguntas, pero por razones de tiempo vamos a dar por terminada la sesión aquí. Los invitamos ahora a una pausa, café.